Hola, amados. Hoy iniciamos nuestro desafío navideño. Recuerda que la dinámica depende de cómo lo vayas a realizar. Hay varias opciones. Lo puedes hacer a modo personal, en familia o reúnes varias personas para evangelizar. Tú eliges. La mayoría de personas celebramos nuestro cumpleaños. Esto es para recordar no solo la cantidad de años vividos, sino el día en que llegamos al mundo. Generalmente se hace con las personas que conocen su día exacto y a los que no se les calcula y se hace un día especial, como en el caso de las adopciones, donde no siempre se sabe el día en que nació aquella persona. Yo siempre he pensado, ¿qué me impide celebrar con entusiasmo un día para mi Salvador? No sabemos con exactitud el día en que nació nuestro Señor Jesús, pero a la mayoría de los occidentales nos agrada celebrarlo cada diciembre. Como sea, es la oportunidad perfecta para que las personas giren en torno a la familia e incluso se puede evangelizar y así llevar a otros a conocer de Jesús. De paso, nosotros nos guardamos y podemos afirmarnos en el conocimiento de Dios. La cosa es que sea el día que sea, nuestro amado Salvador vino un día a la tierra y hubo un nacimiento. Lo importante no es la fecha exacta, sino que Él vino. Siempre sea algo simbólico, es lo que menos interesa. Celebremos que nuestro Salvador se encarnó. Celebremos que nuestro mayor regalo es real. Hoy estamos en el día 1. Si no has leído los pasajes bíblicos, te invito a hacerlo primero antes de continuar. Detén un momento el audio y después podrás retomar nuevamente para que así permanezcas en la dinámica del ejercicio. Te será mucho más sencillo comprender todo. Estamos iniciando un tema para meditar en la palabra junto con la oración. Todo de acuerdo al nacimiento de Jesús. Aprenderemos muchas cosas hermosas de nuestro Salvador. El desafío se llama El regalo más grande. Y este es un día titulado El gran amor. ¿Estamos listos? Desde que Adán y Eva pecaron, Dios establece su promesa de enviar a un Salvador. Alguien que sirviera de mediador para restaurar nuestra relación y comunión con Él. Esta promesa se menciona en toda la Biblia. Hoy solo tocaremos algunos pasajes claves en los que se establece aquella promesa de restaurar el diseño de Dios. Vemos bíblicamente cómo con Abraham comienza a marcarse una pauta que daría base a la nación de Israel, nación que sería instrumento para alcanzar la promesa de salvación. Por eso no podemos dejar de largo que Israel es la tierra de nuestro Salvador. El Salmo 122:6 dice: pedid por la paz de Jerusalén y sean prosperados los que la aman. Es nuestro deber ser creyentes que bendigan la tierra de Dios, Israel, que trajo tanta bendición a nuestras vidas. Juan 4:22, por ejemplo, dice que la salvación viene de los judíos, palabras propias de Jesús. Ahora bien, para que esa promesa se cumpliera, Jesús, que ha estado desde siempre, debía tomar forma de humano, es decir, hacerse un ser humano más, humillarse hasta lo máximo. Aquel por quien fueron hechas todas las cosas y por quien existe todo, debía ser uno más entre nosotros. Hay traducciones bíblicas muy interesantes en cuanto a el que conservan aspectos fieles del griego de la época, el cual fue usado para escribir gran parte del Nuevo Testamento. Y en una de ellas se hace referencia a que Él estuvo en principio, es decir, antes de que todo existiera, mucho antes. No vamos a profundizar en esto. Lo que yo quiero hoy es que te quedes con el hecho de que Jesús existe desde antes de que todo existiera. La palabra dice: el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y después en el versículo 14 dice: el verbo se hizo carne. Esa palabra me dice a mí precisamente:
de su humanidad. Qué hermoso es nuestro Salvador Jesús, ¿verdad? Por quien existe todo, quien se hizo humano como tú y como yo, con todo lo que esto implica, solo por amor. A mí me llama la atención cómo hay personas que creen que estas cosas son nuevas y copia de otras religiones, que poco saben del tema. Fijo, escucharon un neófito hablar y le tomaron como una verdad absoluta. No es posible nada de eso. Desde mucho antes ya se sabía y ya se había destinado todo lo que pasaría. Es una historia culturalmente hebrea. Antes de que todo esto existiera como profecía realizada, ya las naciones cercanas sabían lo que se hablaba en Israel y hacia dónde apuntaban. De esto no vamos a dar cuenta mucho más adelante cuando hablemos de los magos. Pero bueno, quédate hoy con la consideración de la gran promesa de Dios para restaurar nuestra comunión con Él y así poder acercarnos a su presencia con libertad. Él siempre quiere estar con nosotros, pero el pecado inicial abrió brecha a otros pecados construyendo una especie de muro que nos separaba de Dios, lo que hacía imposible construir una relación con Dios que es santo. Como humanidad necesitamos ser libres del pecado y eso es imposible por nuestros propios medios. No hay obra que nos haga salvos. Por eso es necesario que Dios tomara forma de hombre y siendo libre de pecado pudiera tomar nuestra posición, llevar nuestras cargas y librarnos del castigo de la muerte eterna. Esto implicaba un sacrificio. Jesús en la cruz, ese fue el sacrificio. Él entregó su vida para que tú y yo pudiéramos acercarnos a Él. Cuán grande es el amor de Jesús por nosotros. Lo dejó todo y vino en persona a ponerse en nuestro lugar, mostrarnos el camino y restaurar nuestra comunión con Él. Jesús pagó un alto precio dejando a un lado su divinidad y luchando como todos nosotros con debilidades y necesidades humanas. Nos entiende porque sabe bien lo que es ser un humano. Por eso nos llamó a imitarle y a vivir como Él. En una ocasión un pastor narraba una historia hermosa que decía: hace mucho tiempo en un palacio vivía un rey que se enamoró de una jovencita campesina, pero para él sería complicado porque ella quizás se confundiría, pues no tenía ningún lazo de realeza. Ella quizá no entendería por qué el rey la amaba siendo plebeya y de pronto se alejaba. El rey comenzó a sentirse inquieto con la idea de cómo revelarle su amor a aquella joven. Los consejeros le decían: usted es el rey, solo tienes que llamarla y hacerla reina y listo. Ella no podrá negarse a una orden del rey. Pero el rey sabía que si hacía eso sería por la fuerza y así nunca tendría el poder de obligarla a amarlo. ¿Tendría su corazón? Jamás, no lo sabría. Su cuerpo sí andaría en el palacio. Pero ¿realmente habría comunicación entre ambos? Un consejero le decía: renuncia a ella y llama a alguien más que sea digna de tu altura. Pero el rey la amaba a ella, a esa doncella. La conocía y se había enamorado. Otros le decían que podía llevarla incluso a su nivel, poniéndola en lugares de privilegio, nombrándola princesa, agasajándola, pero él creía que todo eso llenaría solo cosas. De pronto dañen su corazón. Y así él nunca sabría si realmente ella lo amaba o estaba por él por lo que le daba. No había otra opción. Tomó una decisión. Una mañana se levantó, dejó su trono y se vistió de campesino. Vivió como campesino. Mucho tiempo trabajó, se convirtió en siervo. Era uno más de los campesinos, no solo físicamente, sino aún como persona. Vivía como campesino. No usó sus privilegios, solo usó sus saberes. Jesús hizo exactamente lo mismo. Dejó su trono por ti y por mí. Lo dejó todo por amor. Tú y yo somos esa doncella. Jesús quiere que tú le conozcas y que no te pierdas de estar en su reino. ¿Cómo fue su llegada? Bueno, esta la narraremos en los próximos días. No te lo pierdas. Este solo es el comienzo. Reflexiona en esto. Jesús, siendo igual a Dios, se humilló haciéndose humano para que tú y yo pudiéramos estar en comunión con Él con toda libertad. Y por medio del sacrificio en la cruz nos restauró para que pudiéramos estar en su palacio.
recibe su amor que es incondicional. No te decepciona. Dios te bendiga y grandemente sea tu vida llena de la revelación de su palabra. Un abrazo.